Presidente Pastrana, gracias por estar en este programa. Juan Carlos, a ustedes muchas gracias y muy buenas noches a todos los oyentes. Presidente, en las últimas horas y esta mañana, además, el señor Roberto Prieto, quien era una de las personas más importantes en la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, que en ese momento era candidato en el año 2010, reconoció que en ese año él había recibido, había ordenado la elaboración de unos afiches para la campaña del doctor Santos, pagados por la constructora brasileña Odebrecht, un dinero que fue a parar a María Fernanda Valencia y al entonces esposo de ella, tal como ella ha contado. En un momento dado en la entrevista hoy, Roberto Prieto dijo que el entonces candidato Juan Manuel Santos no estaba enterado de esos dineros de Odebrecht, porque él estaba pues buscando votos y haciendo proselitismo. Usted ha puesto un mensaje en su cuenta de Twitter en los últimos minutos en donde ha dicho que esto le recuerda el proceso 8000. ¿Por qué? ¿Por qué se lo recuerda? En todo caso, Juan Carlos, le voy a contestar a la pregunta, pero me gustaría que viera el último tuit, que es el más grave que nadie ha visto todavía. Me da la impresión que tengo más de 300 retweets, pero creí que usted me iba a preguntar de eso. ¿Por qué me recuerda el proceso 8000? Primero, porque estamos hablando lo mismo de que todo fue a las espaldas del presidente Santos. Usted recuerda cuando Fernando Botero decía que el presidente Samper no sabía, que eso había sido un manejo que habían hecho en la campaña. El presidente Samper después sale, hace la frase famosa de que todo fue a sus espaldas, de que él no conocía absolutamente nada, y después se comprobó absolutamente todo lo que primero yo denuncié en los denominados narcocassettes y posteriormente todo lo que se comprobó en la campaña electoral, que fueron más de 15 millones de dólares que el narcotráfico mete a la campaña de Samper y se compra la presidencia de Colombia. Pero yo quiero que si lee el último tuit que yo puse, y ahí es donde verdaderamente hay un problema gravísimo, porque hoy frente a todo lo que usted me pregunta, Juan Carlos, no me pregunta por lo más importante, que Roberto Prieto reconoce que cometieron un acto ilícito en la campaña, ¿cierto? Reconoce que cometieron un acto ilegal en la campaña, precisamente al no registrar estos recursos de Odebrecht con los afiches. Si usted lee el artículo 453 del Código Penal colombiano, habla del fraude procesal. Este artículo fue hecho solamente con un objetivo, y era el evitar de nuevo en Colombia los elefantazos. Entonces, si usted me permite leer el artículo, dice: el que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo. Le explico. El doctor Roberto Prieto y el candidato Juan Manuel Santos envían al Consejo Nacional Electoral, ¿cierto, Juan Carlos? Sí. Unas actas en las cuales dicen estos fueron los gastos de la campaña electoral. Pero resulta que ese documento que ellos envían, hoy reconoce el doctor Prieto que es fraudulento. Entonces induce al Consejo Nacional Electoral a que a través de un acto administrativo, ¿qué haga el Consejo Nacional Electoral? Le dé los fondos a la campaña de Juan Manuel Santos como reposición. Segundo, aquí la segunda parte, ahí hay un acto fraudulento que lleva, reitero, a un acto administrativo con base en unas cifras que fueron falsas. Segundo, el que, contrario a la ley, incurrirá en prisión de 6 a 12 años y multa de 200.000 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Qué significa? Que aquí hay lógicamente una causal adicional para sancionar a la campaña. En la campaña usted sabe que el directamente responsable de una campaña es el candidato, y lo que va a pasar aquí es que si ellos solicitan una reposición de los gastos de su campaña con cifras fraudulentas, ¿qué puede suceder, Juan Carlos? Que todos los partidos pertenecientes a la unidad nacional van a tener que devolver, óigase bien, Juan Carlos, todos los recursos. Todos los partidos de la unidad nacional van a tener que obtener los recursos. Y tercero,
Aquí se habla del beneficiario. ¿Quién es el beneficiario en una campaña electoral? Sí. El beneficiario no es Roberto Prieto, ni es los miembros del comité. El beneficiario de una campaña electoral es el presidente, en ese caso el candidato, perdón, no el presidente. El candidato presidencial es el beneficiario. Por lo tanto, aquí podría entrarse a hablar, como dice el artículo 253, de la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 5 a 8 años. Aquí hay un tema muy, pero muy grave, que yo no sé si el país lo ha entendido, y es el artículo 453 del Código Penal. Presidente, lo que usted está diciendo es que el presidente Juan Manuel Santos podría quedar inhabilitado para ejercer cargos públicos, es decir, que tendría que retirarse de la presidencia. ¿Eso es lo que está sugiriendo usted? No, el artículo 453. Pero es que fíjese usted, a mí me llama la atención, no sé si a usted, Juan Carlos, estamos hablando de la línea de mando de la Justicia Especial para la Paz, ¿cierto? Que quienes directamente responsables son los generales de los actos de sus soldados. Gran discusión en lo que fue la Justicia Especial para la Paz. Aquí sucede lo mismo. El directamente responsable es el candidato. Nadie se le puede pasar por la mente, Juan Carlos. Yo que he sido candidato al Consejo, a la Alcaldía, a la Presidencia de la República en 2 oportunidades, nadie se le puede ocurrir que un donante va a regalarle a la campaña $400,000 y no pide por lo menos que ese candidato sepa que le van a dar esa plata. Y segundo, siempre pasa. Los encargados de recoger el dinero siempre le dicen, mire, esta persona quiere dar tanta plata, usted la recibe y se toma un café con ella. Depende en muchas ocasiones de los aportes, a veces se hacen cenas como en los Estados Unidos entre 10, 12 empresarios para obtener unos recursos, pero siempre una persona que regala, en ese caso, más de 1.200 millones de pesos en este momento a una campaña electoral que el candidato no sepa, eso no se lo cree absolutamente nadie, Juan Carlos. Presidente, ¿usted qué cree que debería hacer en estos momentos el presidente Santos? Porque pues él salió en televisión, dijo que produce bochorno, que es un acto bochornoso, aquello de lo cual él se acaba de enterar con respecto a la campaña de 2010, que él por supuesto no estaba informado y que él les ha pedido a los organismos de control y a la justicia colombiana que actúe de una manera implacable y de una manera recta. Para muchas personas eso es suficiente, pues más que suficiente. Para usted no lo es, él debería hacer algo más. Yo creo que sí, yo ya lo he dicho, yo creo que es el momento. A ver, si hay un fraude en una campaña electoral, mal haría yo creo, Juan Carlos, que el país conoce a Andrés Pastrana. Si algo tengo yo es la coherencia política. A Ernesto Samper, cuando descubrimos y cuando presenté los cassettes en que dije que el narcotráfico se había comprado la presidencia de Colombia, yo le pedí al presidente Samper que renunciara. Aquí hay un tema más complicado, porque aquí hay un abuso de poder por parte del presidente en el año 2010, del candidato, presidencial, pero es que en el 2014 es el presidente de Colombia. Y vuelvo y reitero, si hay un artículo que fue diseñado con ese propósito, con el propósito precisamente de evitar que todo fue a sus espaldas, el elefantazo, aquí hay un tema penal que va a terminar, porque por eso se estableció en el artículo 253 del Código Penal, lo que va a terminar es en cabeza del candidato, y que puede haber una inhabilidad. Entonces, este es un tema muy difícil, muy complicado, que yo creo que el doctor Prieto hoy no cayó en cuenta que él, al reconocer que en la campaña hubo un acto ilegítimo, un acto ilegal frente al Consejo Nacional Electoral y al país, podría llevarse al propio candidato, que es el directamente responsable de una campaña presidencial. Presidente Pastrana, una última pregunta. ¿Usted no le cree al presidente Santos en lo que él dijo hoy, que él no estaba enterado? ¿Usted cree que el presidente Santos está mintiendo entonces? A ver, Juan Carlos, yo he sido candidato presidencial, reitero, candidato al Consejo. Hoy mismo el doctor Prieto, utilizando sus mismas palabras, él mismo dice que todos los donantes lo que buscan es que el candidato sepa o que puedan tener acceso al gobierno. Hoy estamos hablando de más de $2 millones. $2 millones que un candidato a la presidencia. Es que $2 millones, estoy seguro que ningún grupo financiero, Juan Carlos, se lo dieron al candidato Santos. Y aquí hay otro tema adicional. Yo he venido
siempre el presidente ha dicho algo que me llama a mí la atención. Usted no sé si recuerda que el presidente dijo que él y el doctor Prieto que simplemente los recursos que habían obtenido para la campaña eran los recursos del Estado, la reposición, ¿cierto? Yo conozco muchos amigos míos, Juan Carlos, que le dieron plata a la campaña de Santos, porque me lo comentaron. ¿Dónde están? Este caso, el de Odebrecht, ¿dónde están? ¿Dónde están esos recursos? Y por último, vuelvo y le digo, $2 millones no entran a una campaña presidencial sin que se entere el candidato, porque ahí sí podría prestarse, imagínese usted, que ahí sí podría prestarse a que un delincuente, un narcotraficante, hubiera infiltrado la campaña. Desde el año 94, cuando yo hago las denuncias, Juan Carlos, de la infiltración del cartel de Cali a la campaña de Nelson Samper, que se compra la presidencia, todas las campañas, yo creo que no hay ni una campaña en Colombia que no hayan, no digo redoblado, triplicado, cuadruplicado los esfuerzos para que todas las donaciones que llegaran estuvieran perfectamente controladas. Yo recuerdo en mi campaña inclusive, usted recuerda que en el año 94 dijeron que a mi campaña había llegado plata. Yo le diría hoy al presidente Santos lo mismo que yo dije. Si en mi campaña, en la campaña de Andrés Pastrana, se encuentra, Juan Carlos Iragorri, usted recuerda, un peso del narcotráfico, yo renuncio a la presidencia de Colombia. Yo le diría al presidente, y se lo dije hace mucho tiempo, presidente, si usted revisa mis Twitter, usted le garantiza a los colombianos que en su campaña o en su fundación, en la Fundación Buen Gobierno, no entraron recursos de Odebrecht. Nunca obtuve respuesta. Yo hoy le hice y le haría la misma pregunta y ya sabemos que eso fue lo que sucedió. Alejandro Villegas. Pero yo sí quiero preguntarle, presidente, por una candidatura, la de Germán Vargas Lleras, que a esta hora está renunciando a su cargo como vicepresidente. ¿Usted cree que justamente hoy, cuando se conocen estas explosivas declaraciones, puede limitar las posibilidades de Vargas Lleras en la presidencia del 2018? Claro, por una razón, que es la misma razón que pasó en el año 94. En el año 94 el narcotráfico compró la presidencia de Colombia en cabeza ¿de quién? De Ernesto Samper y de Humberto Lacalle. La fórmula es una, la campaña es una. La campaña no solamente era Samper, sino era Samper de Lacalle, que fue lo que se dijo. Hoy aquí sucede lo mismo, la campaña es una, la campaña fue para escoger a Santos y a Vargas, presidente y vicepresidente. Por lo tanto, lo que se infiltró fue la campaña presidencial Santos Vargas, presidente y vicepresidente. Ahí está, es el expresidente de la República, Andrés Pastrana. Presidente, gracias por haber estado en Voces RCN.